Si son tan gentiles, quiero que me acompañen en sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 20 al 24. Lucas, capítulo 21, versículos 20 al 24. El tema es la destrucción del templo de Jerusalén. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumpla en los tiempos de los gentiles. Una de las inquietudes de la iglesia durante siglos ha sido ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Desde niños escuchamos decir que el mundo se va a acabar. En el año 2000, cuando llegó el mundo a los 2000 años, algunas personas decían, el mundo no pasa de los 2000 años, el mundo se va a acabar. De hecho, muchos cristianos ven guerras, terremotos, pestes, y el Señor dice que habría pestilencia y que habría guerra y habrá guerras y rumores de guerra, pero dice el Señor Jesucristo, pero aún no es el fin. Y mucha gente cuando ve una guerra dice, este es el fin, este es el fin del mundo. Mira, allí está la guerra de Ucrania, mira, allí está la guerra en Medio Oriente, mira, allí está la guerra en tal o cual lugar. Y nos olvidamos de que en el mundo ha habido muchísimas guerras. El mundo ha vivido en guerras terribles. Las dos guerras mundiales, 1914, Primera Guerra Mundial, 1939, Segunda Guerra Mundial, más de 60 millones de personas perdieron la vida. Hablar de 60 millones de personas es mucha gente. Algunos dicen, mira la peste, mira cómo vino el COVID, mató tanta gente. Pero nos olvidamos que en el año 1353, 1354, en Europa estaba la peste negra, y la peste negra diezmó más de la mitad de la población de Europa, mató la mitad de la población. Todo el mundo tenía un muerto. De ahí que algunos tuvieron que escribir libros acerca de esa terrible peste. La peste española, ustedes ven que aparecen en las fotos personas con unos picos largos, y cualquiera diría, ¿y esos picos para qué se los ponían? No, esos picos los llenaban de hojas y de esencias de menta, porque el hedor de la muerte era tan grande, como no había mascarillas, pues se ponían esas mascarillas, y no eran mascarillas, era como un pico, pero lleno de perfume, de menta, de hojas, para que el mal olor de la muerte no te impidiera el poder caminar, porque hedía tanto, a tanta gente muerta. Así fue la peste española. Por lo tanto, seríamos nosotros escépticos y diríamos, no van a ocurrir estas cosas antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, las profecías tienen la particularidad de que tienen un doble cumplimiento. Una profecía puede tener un cumplimiento en el momento preciso en el cual fue dicha, y también tener un cumplimiento futuro. Por ejemplo, cuando leemos el Salmo 22, encontramos en verdad los padecimientos del rey David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está en el Salmo 22, pero si usted lo escucha, usted diría, esas palabras no son de David. De esas palabras no fue David que la hizo famoso. ¿Quién hizo más famosa esas palabras? ¿Jesús en la cruz o David cuando lo escribió en el Salmo 22? Jesús en la cruz cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora bien, el hecho de que David lo escribiera significaba que David lo escribió como una profecía futura, o en ese momento David no estaba sintiendo el peso de sentir
que Dios lo había desamparado él de manera personal? Claro que sí. Era una experiencia de David, pero una experiencia que se iba a cumplir en Jesucristo, en el Mesías. De manera, pues, que sí, antes de la venida de nuestro Señor, es muy probable que aunque haya terremotos en la tierra, los terremotos se intensifiquen. Es muy probable que aunque haya guerras en la tierra, las guerras se intensifiquen. Ahora bien, sí podemos estar seguros de que las palabras que aquí aparecen, las profecías que Jesús da sobre Jerusalén, se cumplieron en el año 70. La gente cuando lee la Biblia, por lo regular, ve las cosas, pero no considera los años. Y los años son vitales al momento de interpretar el texto bíblico. Por ejemplo, cuando alguien lee los profetas del Antiguo Testamento, se olvidan de que algunos de estos profetas se escribieron en la deportación de Babilonia, que ocurrió en el año 586, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando un profeta está profiriendo palabras sobre una nación, debemos estar conscientes de que muchos de esos profetas escribieron cerca o ya eran cautivos. Por ejemplo, el libro de Daniel. ¿Dónde se encontraba Daniel? Encontramos a Daniel con los reyes persas. Encontramos a Daniel con distintos reyes. ¿Por qué? Porque Daniel estaba siendo deportado. Acuérdense la historia que tenemos de Sadrach, Mesach y Abednego. Por lo tanto, Daniel estaba en la cautividad. Él no se encontraba en Jerusalén. Y tenemos que estar conscientes cuando estudiamos el texto bíblico de la época. Y aquí nos encontramos con una porción que ha sido causa de muchísimo debate. De muchísimo debate porque algunos dicen que no es posible que Mateo, los evangelios sinópticos, pudieran dar de manera tan acertada en lo que fue el cumplimiento de esta profecía, que fue la destrucción del templo por Tito y Vespasiano en el año 70. Nos encontramos que el Señor Jesucristo dice aquí: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Más adelante dice: de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Cristo tenía alrededor de 30, 33, 34 años. No sabemos ciertamente si era 30 o 33, porque algunos dicen Cristo tenía 33 años. No, el texto dice Cristo tenía como cuando inició su ministerio, como 30 años. Pero no olviden que él podía parecer más viejo, porque él era el varón de dolores que experimentado en quebranto. O podía parecer más joven, no sabemos. Así es que dice, tenía como 30 años, no que tenía 30 años. Así es que hay que ser cuidadoso. Entonces Cristo dice, miren, en otras palabras, habrá gente que está viva ahora cuando yo estoy diciendo esto, que van a ver cuando el templo sea destruido. ¿Cuál fue el contexto en el cual Cristo dijo estas palabras? No se olviden ustedes que anteriormente el Señor Jesucristo había dicho: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise tenerte como las gallinas cuida a sus polluelos y no quisiste? He aquí que ahora vuestra casa es dejada asolada, vuestra casa es dejada desierta. Tú vas a ser destruida. Lo dijo. Ya los discípulos tenían esto en mente y los discípulos entran con el Señor al templo. Cuando van saliendo del templo, ellos le hacen al Señor una observación que pudo haber sido de misericordia. Mira qué lindo, Señor. Mira qué bonito el templo, hombre. Pero mira qué cosa más linda y más bonita. Y aquí nos encontramos que el Señor les dice, vean conmigo ustedes el versículo 5 y 6 del capítulo 21. Y uno de los que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Oye, y dice, ustedes verán a Jerusalén sitiada, verán a Jerusalén rodeada de ejércitos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se llegó hasta allí? Había un emperador en Roma llamado Nerón, y nadie le ponía a su hijo Nerón. Por lo regular, Nerón es un nombre que se lo ponen al perro. Le dicen Nerón y el perro va. No sé, hay nombres que son como de perro. Negrillín, ese es un nombre de perro.
Y Nerón ha pasado a ser el nombre de un perro. Así como a nadie se le ocurre ponerle a su hijo Judas. No sé, nadie le dice que tu hijo, ¿cómo se va a llamar tu hijo? Judas, no. Nadie le pone a su hijo Judas. Le ponen Jesús, Manuel, pero Judas, no. ¿Cómo le va a poner un nombre a un niño así? ¿Cómo se va a criar ese niño? Así que Nerón es un nombre que ha pasado a ser un nombre de perro. Pero Nerón era un nombre de emperador. Era un emperador romano que inició la persecución de los cristianos porque en el año 54 él subió al poder en Roma y ocurrió un incendio en Roma el día 9 de junio, el mes que viene, estamos en junio. El mes que viene, el 9 de junio del año 68. Ocurrió el incendio en Roma. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Algunos dicen, como Suetonio, que el incendio, o Tácito, que no me recuerdo bien el nombre del escritor, que el incendio ocurrió en un almacén, que no fue Nerón que quemó. Pero ahora bien, en Roma está dividida por el río Tíber. Y en el río Tíber hay otro barrio del otro lado que se llama el Transtíber. Del otro lado, donde está el Transtíber, era donde estaba el barrio judío y el barrio de los cristianos. Ahora, ¿qué pasaba? En donde estaba Roma se quemó, pero el barrio de los judíos y de los cristianos no se quemó, porque imagínese usted, el fuego iba a cruzar el río. El fuego no iba a cruzar el río. Por lo tanto, el barrio de los cristianos, del barrio de los judíos, que estaba en el Transtíber, no se quemó. ¿Y qué fue lo que entonces se ideó Nerón? Porque la gente lo acusó a él. Dijo que quienes habían quemado a Roma eran los cristianos, que vivían diciendo que Jesucristo venía y que iba a quemar el mundo con fuego. Y ellos, para que el mundo se quemara con fuego, lo que hicieron fue que le pegaron fuego a Roma. Y ahí entonces vino la gran persecución sobre los cristianos. Ahora bien, estaban también los judíos en Judea cansados ya de tantos impuestos romanos y hubo una sublevación que venía desde Nazaret. Y Vespasiano había sido enviado por Nerón a que apagara esa rebelión. Vespasiano acabó con esa rebelión, pero sucedió que luego se suicidó Nerón. Y al oír del suicidio de Nerón, Vespasiano dejó ya de perseguir a los judíos y fue de inmediato a Roma. ¿Por qué? Porque en un solo año hubo 4 emperadores en Roma. Las cosas estaban totalmente inestables. Así que después de Nerón vino a ser emperador Galba. Después de Galba, Otón. Después de Otón, Vitelio. Y después de Vitelio, finalmente, aquel Vespasiano que había sido el que destruyó el templo de Jerusalén, aquel Vespasiano entonces tomó el poder y fue el emperador en Roma. ¿Qué hizo Vespasiano entonces? Volvió a haber otra rebelión en la cual no había sido destruido el templo y mandó a su propio hijo, a Tito. Tito fue entonces a Jerusalén y fue apaciguando poco a poco. Fueron entregándose algunos de ellos, dentro de los que se encontraba un famoso historiador que ustedes conocen hoy con el nombre de Flavio Josefo. Flavio Josefo fue el autor del libro Antigüedades de los Judíos y autor del libro de la Guerra de los Judíos. Ahora bien, el nombre de él no era Flavio Josefo, porque el nombre Flavio es un nombre romano, es un nombre al que le daban las dinastías. Por ejemplo, hasta Nerón llegó la dinastía Claudia. Después de Nerón vino la dinastía Antonina. De ahí viene Marco Aurelio con la Antonina, con el nombre de Antonino Pío. Luego la dinastía Pío. Entonces, este tipo de dinastías viene dándole nombre. En el tiempo de Flavio Josefo, de Vespasiano, viene la dinastía Flavia. Y entonces, ¿qué es lo que hace Flavio Josefo? Su nombre era el siguiente: Yushis ben Matitayahu, de manera que era familia de Netanyahu. Era, el apellido de él era Joseph ben Matitayahu. Ese era el nombre de él. Pero como él había sido tomado prisionero y era un escritor, ¿qué pasó? Él hizo una cosa que para nosotros nos podría dar risa hoy, pero algo fue sumamente chocante. Cuando Flavio Josefo se entregó, el batallón de él decidió suicidarse.
Pero los judíos no se suicidaban. Lo que decidieron fue que cada uno matara a su compañero. De manera que cada uno se enfrentaba al otro compañero y de frente a frente, ustedes se van a reír, pero es algo feo de verdad. De frente a frente se empujaban la espada y el uno mataba al otro. Así es que cuando llegó el momento que el último fue Flavio Josefo y su compañero, él le dijo a su compañero: no nos matemos, vamos a entregar. ¿En serio? ¿En serio hizo eso? Toditos se habían matado y como no había testigos, pues yo no sé si yo hubiera hecho lo mismo. Yo creo que a lo mejor usted también, igual que yo, dice: bueno, acá fulano, usted se ha matado, ¿por qué no vamos a matar tú y yo? Somos amiguitos, vamos a entregarnos. Así que lo que hizo fue que fue y se entregó. Y créalo usted o no, Flavio Josefo ayudó a Tito para entrar a Jerusalén y destruir el templo. En un principio Tito no quería destruir el templo de Jerusalén. Tito no tenía esa intención. Era un templo precioso. Dice el Talmud babilónico lo siguiente: si alguno no ha visto el templo edificado por Herodes, nunca ha visto en su vida un edificio hermoso. Si alguno no ha visto el templo edificado por Herodes, no ha visto nunca un edificio hermoso. De manera pues que Tito entró y un soldado que tenía una llama, una antorcha, en medio de la batalla, tomó la antorcha y la tiró, entró en la ventana del templo, el templo con toda esa cortina, con toda esa madera de acacia y con todo lo que había allí. El templo se quemó, luego el templo fue destruido, cayó el templo de Jerusalén. Por eso es que ustedes ven entonces que en el año 70 los judíos son dispersados. Ahora, ¿murieron todos los judíos? No. Ahora, Flavio Josefo parece, entienden algunos, que por el hecho de la carga que llevaba de haber traicionado a su pueblo, exageraba los datos. Sucede que la destrucción del templo de Jerusalén ocurrió en abril. Ahora, ¿qué es lo que pasa en abril? En abril, que es el mes de Abib, o el mes, algunos dicen el mes de Nisan, está cerca del mes de Abib. Abib, abril, se parecen. Nisan, el 14 del mes de Nisan se celebraba la Pascua judía. Ahora, ¿qué pasa en la Pascua judía? Que muchos judíos de diferentes lugares del mundo van a Jerusalén. Cuando Tito hace el sitiado de la ciudad de Jerusalén, está repleta de gente que entró pero que no puede salir. Y dice Flavio Josefo que los que mataron en aquella ocasión ascendió a 1.100.000 personas. 1.100.000 personas. Que 97.000 fueron tomados prisioneros, vendidos en otros lugares, tomados como esclavos. Y algo que hacían los romanos cada vez que conquistaban una ciudad era que iba el general delante en su caballo y llevaban por lo regular a los prisioneros atados. Ahí iban los prisioneros, un grupo de gente de aquella zona que iba y entraba a Roma, mientras el pueblo romano iba tirando palmas y celebrando el triunfo del emperador o el triunfo del capitán o del general. Allí estaban los prisioneros. Así que llevaron a Roma muchos judíos también como prisioneros. Pero Flavio Josefo no era un prisionero. Flavio Josefo era un conspirador. Así que finalmente, aunque lo tenemos como una gran fuente histórica, cada vez que ustedes lo lean, tómenlo con pinza, porque él está tratando de justificar todo lo que él hizo en aquella ocasión. Por lo tanto, nos encontramos con que el templo es destruido. Cristo dice en Mateo 23, 38 al 39, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Pero nos encontramos, ¿qué nos dice Eusebio, el autor del libro Historia del Cristianismo? Que muchas personas se llevaron del consejo de nuestro Señor. ¿Qué dice el Señor? Que mucha gente se llevó de lo que Él dijo y no entró a Jerusalén. Cuando vio la ciudad sitiada, se recordaron que el Señor lo había dicho. Otros dicen respecto a esta profecía, por eso les he dicho que ha sido profecía de mucha controversia. Algunos afirman que es una profecía post-eventum. Se oye bonito, ¿verdad? Se oye bonito porque es en latín. Profecía post-eventum. Pero es un perfecto disparate. Porque una profecía que alguien da después que la profecía pasó es fácil de decir. Así que es post-eventum, pero es un toyum. Un disparatum. No es profecía post-eventum. Ay, qué lindo decir que pasó después que pasó. Ay, qué bien. No, mucha gente se salvó
porque se acordaron de que el Señor Jesús lo había dicho. Que el Señor lo dijo. Y yo no quiero en esta ocasión meterme en temas que tengan que ver con detalles de si fue justo o injusto. No, yo quiero meterme en esta ocasión en 3 aspectos del carácter de la persona de Jesús. Yo quiero ver a Jesucristo. Yo quiero con ustedes ver cómo es nuestro Señor. Y veremos 3 aspectos. En primer lugar, veremos su juicio. En segundo lugar, veremos su compasión. Y en tercer lugar, veremos sus advertencias. Su juicio, su compasión y sus advertencias. ¿Qué vemos cuando Cristo dice esto? Su juicio. Nos duele pensar en eso. Sí. Nos duele pensar que hay un Dios que castiga. Sí. Nos duele pensar que hay personas que irán a condenación eterna al infierno. No lo imaginamos. Muchas personas dicen: es que yo no puedo creer en un Dios que haya creado personas que van a saber que no se van a salvar y que las va a mandar por toda la eternidad al infierno. ¿Cómo voy a creer algo así? Entonces, si Dios manda al infierno gente así, entonces Dios no sería misericordioso, piensan algunos. Sin embargo, vamos a ver aquí en esta ocasión cómo Cristo deja bien claro que la razón por la cual el templo estaba siendo destruido era por un juicio. Vean ustedes conmigo el versículo 22. No les va a dejar ninguna duda. Si lo están proyectando aquí, muchísimo mejor. Porque estos días son días de retribución. Miren que sigue diciendo en el 23: mas ay de las que estén encintas y de las que críen, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Ira sobre este pueblo. ¡Qué doloroso! ¿Y qué indica esto de la persona de Dios? De que la persona de Dios es buena, de que Dios es bueno, es misericordioso. Pero no te juegues con Dios. No tomes a Dios a la ligera. No vayas a pensar que Dios no tiene su brazo de juicio y no ha guardado todo su juicio y toda su ira para la eternidad en el infierno, sino que ahora, aquí en la tierra, en muchas ocasiones, Dios crea y da su disciplina sobre su pueblo y sobre aquellos que aman, aunque a Dios mismo le parte el corazón el hacerlo. Él está diciendo que estas cosas le llegaban como retribución, le llegaban como castigo. Aquel que se lamentaba y decía: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise tenerte como la gallina cría sus polluelos? ¿No le recuerda un salmo que dice que dice los que están bajo la sombra del Señor serán abrigados como la sombra del Omnipotente? Diré yo a Jehová mío y roca mía. ¿Se acuerdan de ese salmo? ¿Qué salmo es? El 91, ¿verdad que sí? Que yo quise tenerte bajo mis alas. Está haciendo una referencia. Los que moran bajo la sombra del Omnipotente están bajo las alas del Omnipotente. Yo soy Dios. Yo quise tenerte como una gallina cría su pollito. Si usted quiere saber lo que es una gallina criando su pollito, la gallina es un animal que puede ser visto de dos formas. No sé por qué la gente, cuando es cobarde, le dice: tú eres una gallina. Tú lo que eres es una gallina. Pero yo no creo que la gallina sea un animal cobarde. Juéguese con su pollito. Cáigale, coja un pollito de eso, para que usted vea lo que es una gallina, que se convierte en gallo y le cae atrás a usted y lo pica. Cristo dice: yo quise tenerte como la gallina que cuida sus polluelos. Pero hubo una responsabilidad y no quisiste. Tú no quisiste, hermanos. Sí, somos calvinistas, claro que creemos en la que soy calvinista. Creemos que Dios nos elige, creemos que Dios nos elige, pero también creemos que tú eres responsable. Encontramos aquí que el texto nos dice: tú no quisiste. Hay una responsabilidad en ti. Muchos han atrasado su tiempo de conversión. Muchos le han dicho al Señor que no. Muchos se han estado jugando con esto. Pero Dios ha estado detrás de ti. Y Dios ha querido tenerte como la gallina que cuida sus polluelos, protegiéndote, cuidándote, amándote. Y tú hasta ahora le has dicho muchas veces que no. Quiera el Señor que sobre ti no caiga la ira del Altísimo. No caiga sobre ti la ira del Dios Todopoderoso. Porque el Dios al cual servimos es también fuego consumidor. También lo es. Así es que vemos el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Fue algo terrible.
¿Saben lo que hicieron con el templo de Jerusalén? Con el dinero que se ganaron con el candelabro. En el arco de Vespasiano hay un relieve donde los soldados romanos están cargando el candelabro. El candelabro tiene 7 velas. Ustedes lo han visto, es como así. Se llama la menorá. Y ese candelabro que tiene en el centro una y 3 aquí y 3 aquí, ese candelabro es al cual hace referencia el libro de Apocalipsis cuando dice: yo soy el que me muevo entre los 7 candeleros de oro. ¿Por qué tiene 7 candeleros? Porque son los 7 candeleros en los cuales Cristo se mueve. Es un símbolo de su iglesia. Ahora bien, ellos se llevaron ese candelabro de oro. Imagínate con los tesoros que había en ese templo, enchapados, las piedras preciosas que habían allá. ¿Sabe usted lo que hizo Vespasiano con todo el dinero que se ganó? Con ese dinero construyó el Coliseo Romano. No. Hay piedras que están en el Coliseo Romano que fueron piedras que pertenecieron al templo de Jerusalén. ¿En qué año fue destruida Jerusalén? Año 70. ¿En qué año fue comenzado el Coliseo Romano? Año 70. ¿Quién destruyó Jerusalén? Vespasiano. ¿Quién construyó el Coliseo? Vespasiano. ¿De dónde sacó la piedra? ¿De dónde sacó el dinero? De lo que sacó en Jerusalén. Le fue tan bien que aquello que había sido un lugar de adoración, aquello que había sido un lugar para alabar al Señor, allí donde se había aparecido el Señor con toda su gloria, luego fue un lugar de diversión. Un lugar donde la gente decía pan y circo. Un lugar en el cual se mataban los gladiadores. Un lugar en el cual la gente aplaudía. Un lugar en el cual servía simplemente para la diversión de un imperio. Piedras que fueron llevadas de Jerusalén hasta Roma para ser lugares de diversión. ¿Por qué? Porque vino un juicio de la mano de Dios. Hermano mío, Dios nos da oportunidades en esta tierra. Dios nos da oportunidades en este mundo. Pero en el momento en el cual Dios manda su juicio, lo envía. Así que vemos en primer lugar el juicio. En segundo lugar vemos la compasión. ¿Se goza Dios en el juicio? No. ¿Se goza Dios en que el impío sufra? No. ¿Se goza Dios? Aquí estoy destruyendo el templo, me estoy dando gusto, lo estoy entrando a patadas. No. Vean ustedes cómo Cristo piensa. ¿De qué está Cristo preocupado? Vean conmigo. El texto habla claro. Vean el versículo 23. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿De qué está Cristo preocupado? De las mujeres embarazadas y de las que están criando niños. ¿De qué estaba Cristo preocupado? Sí, es verdad, va a haber juicio. Va a haber juicio. Pero él estaba preocupado por ver una mujer embarazada con una barriga corriendo. O siendo traspasada por un soldado romano con el niño en el vientre. Qué cosa tan fuerte, qué cosa tan dura, hasta de decirlo, hasta de pensarlo. O de niños de 6, 7, 8 años corriendo porque hay una ciudad que se está quemando. ¿Creen ustedes que Cristo se estaba gozando en aquello? Claro que no. Cristo sigue siendo un ser compasivo. Cristo sigue siendo compasivo a pesar del juicio de Dios. No logramos comprender tantas cosas. Porque ¿por qué no lo detiene? Bueno, pudo haberlo hecho. Pero aquí venía el juicio sobre este pueblo. Habían ancianos, mujeres, niñas. Y Cristo dice: ay de las que críen en aquellos días. Ay de las que estén encintas. Porque Cristo sigue siendo siempre compasivo. Mi queridos hermanos, siempre Cristo está pendiente de los más débiles. Él no se agrada en que ellos sufran. No, le dice al pueblo de Israel: yo te quise tener bajo mis alas, pero tú no quisiste. Yo quiero que vean ustedes conmigo a Ezequiel capítulo 33 versículo 11. Ezequiel capítulo 33 versículo 11 dice: tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta y que vivan. Pastor, usted no es calvinista. No, yo soy bíblico. Eso está en la Biblia. Usted no lo lee ahí. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero a la muerte del impío. ¿Quiero o no quiero? No quiero.
sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis? Vivan. ¿Ven que compasivo es Cristo? Porque compasivo es Dios. ¡Ay, el día del juicio final! Yo estoy loco porque llegue. Yo lo estoy consciente. Yo quiero que llegue. Pero yo quiero que llegue porque quiero ver al Señor y quiero estar con el Señor. Pero no quiero que llegue para que se lleven a todo el impío y toditos se quemen. Esa no es una actitud cristiana. Porque lo que el apóstol Pedro nos dice es que muchos dicen que el Señor tarda, pero que Dios es paciente para con muchos, deseando que procedan al arrepentimiento. Él no ha venido para darle chance, para darle tiempo, para que se arrepientan, porque Él lo que quiere de ti es que tú vivas, no que tú mueras. Así que hemos visto en primer lugar su juicio, en segundo lugar su compasión, en tercer lugar su consejo. Cristo dejó al pueblo sin instrucciones. No, espérate. Vemos a Cristo diciéndole lo que tienen que hacer. Vayan conmigo al texto, porque el texto es que habla. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que en medio de ella estén, de la ciudad, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren. 3 instrucciones. Los que están cerca deben salir. Los que están dentro deben irse. Y los que están fuera no deben entrar. Le dijo Cristo, quédense ahí. Sufran. Mueran con Jerusalén. Caigan con los muros. No. Él le dijo, no, corran. Corran. Y cuando os persigan en una ciudad, quédense ahí para que lo maten. No. Huyan a la otra. Huyan a la otra. Cristo no es un masoquista. Cristo no te creó. Si tienes que sufrir y padecer por Él, porque es su soberana voluntad y no hay de otra, vamos a sufrir y a padecer por Él. Pero mientras tanto, corre. Mientras tanto, evítalo. ¿Hay peligros aquí? No, sí, pues no. Hay cristianos que siempre creen que tienen que estar buscando el martirio. Hay gente que tiene complejo de mártir. Hay gente que siempre dice, no, yo no voy a tal sitio porque ahí, este es un sitio donde las personas, y yo estoy para sufrir. Sí, el sufrimiento te va a acompañar, pero también te va a acompañar la alegría. En este mundo hay momentos de sufrimiento y hay momentos de alegría. Y los momentos de alegría tenemos que disfrutarlos. Hoy cumpleaños Mirta, hoy hay fiesta. El cumpleaños Rachel, hoy hay fiesta en la casa de Michelle. No me invitaron al cumpleaños, pero hoy hay fiesta ya. Yo sé que hay bizcocho, que hay de todo ese tipo de cosas. Y todo lo demás, porque hay fiesta. ¿O acaso el padre cuando recibe al hijo no manda a matar el becerro gordo? ¿Y qué es lo que dice que hace? Hagamos fiesta porque mi hijo ha aparecido. Hay momentos de fiesta, pero hay momentos de correr también. Ahora, mientras yo pueda evitar el dolor, yo voy a correr. Y te invito a que corra conmigo. Evítalo. Así que de Cristo hay consejo. Hay personas que cosechan en este mundo el resultado de no seguir el consejo de Cristo. Cristo te dice, cásate con una persona que tenga tu fe. Busca gente que te edifique. Ah, no, me voy a meter con este impío. Oye, tú vas a cosechar los resultados de eso. Después no grites, no llores. Cuando tú veas que no es como tú vas a darte cuenta cómo es. Óyeme, viene sobre ti cosecha, porque por no obedecer las instrucciones de Cristo están ahí. Cuando nos llevamos de ella, nos va mejor. ¿Qué te dice Él? El que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Tú dices, no, el que me da una, le doy 2. Y el otro dice, si me da 2, te doy 3. Y tú dices, si me da 3, te da 4. Y él dice, si tú me das 4, busco un bate. Y tú dices, si me da 4, busco una pistola. Y hay un muerto ¿y qué? ¿Por qué no te llevaste de Cristo? Dijiste, no. Me dijiste, mira, vamos a dejar eso así. Pero te quedas ahí peleando. Te quedas ahí discutiendo. Dios te manda, hombre, que ames a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Tú no la amas así.
Ah, ¿tú quieres después que se someta? Sométete. Ah, ¿que me qué? ¿Que me someta? ¿A quién? ¿A un hombre que no me trata bien? Oye, pero ¿cómo quiere que no me da comida, no me trata bien, no me trata con cariño, no me trata con dulzura? Y después me dice, sométete a mí. ¿Pero cómo me voy a someter a ti? Ah, y la parte tuya. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Una mujer está dispuesta a someterse a un hombre que está dispuesto a morirse por ella. Si yo fuera mujer, yo me sometiera a un tipo que está dispuesto a morirse por mí. ¿Verdad que sí? Claro, eso es fácil someterse, porque Él te está dando la vida por mí. Da la vida por mí. Ah, pero yo no me llevo de eso. Y no la amo como Cristo amó a la iglesia. Las consecuencias vienen. Ah, entonces ella no se somete a ti, pero ámala tú, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, cuando nos llevamos del consejo de Cristo, nuestra vida cambia. Porque Él es quien sabe cómo debemos vivir. Y aquí le está diciendo a la gente, no se metan en esos problemas. Mientras dependa de ti, dice, estad en paz con todos los hombres, dice Pablo. Mientras dependa de ti, evita pleito, evita guerras, evita problemas. Págale a quien le debe, evítate problemas. Porque es su consejo. Y esta es la diferencia. Hemos visto el juicio de Cristo. Hemos visto también la compasión de Cristo. Y hemos visto el consejo de Cristo. La vida va a ser así. Allí está contenida toda la vida que estamos viviendo nosotros. ¿Hay un juicio de Dios? Sí, hay un juicio de Dios. Cristo vendrá y nos dice el libro de Mateo en el capítulo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su santo gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y apartará como aparta el pastor los covejos de los cabritos y dirá a uno, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado porque tuve hambre. ¿Y cuándo? Y los apartará el día del juicio final. Hay juicio, vendrá juicio, pero también hay compasión. Y esa compasión se ha mostrado en que Dios mismo ha descendido de su cielo de gloria y ha venido a morir por ti. Que te enseña a ti a que tú seas compasivo como es Él. Sed imitadores de Dios. Me encanta ese texto. Pero ¿cómo yo puedo imitar a Dios? Sed imitadores de Dios. Pero ¿cómo se le ocurre a alguien querer imitar a Dios? Para yo ver a Dios tengo que ver a Dios. Para yo imitar a Dios tengo que ver a Dios. Yo no puedo imitar a un ser que no he visto, pero he visto a Cristo. Y el que ha visto a Cristo ha visto a Dios. Por lo tanto, sed imitadores de Dios. Amén. Sean compasivos. Miren al que sufre. Dejen pasar muchas. Le tengo una noticia. Usted no va a cambiar el mundo. ¿Cómo que no? Usted no va a cambiar el mundo. El mundo va a seguir sin usted. Usted muere hoy. Mañana la gente se levanta igualito. La semana que viene también. En su casa lo van a recordar mucho tiempo. Pero usted no va a cambiar el mundo. Y hay muchas cosas en las cuales usted simplemente va a tener que ser compasivo, perdonar y esperar. No te queda de otra. Sed imitadores de Dios. Así que habrá juicio. Hay compasión, como la tuvo Cristo también. Y en tercer lugar hay consejo. Tenemos su palabra, la Biblia. ¿Qué tiempo hace que no la lees entera? ¿Quieres saber vivir pero no lees Biblia? ¿Qué tiempo hace que no te lees los libros cortos de la Biblia? ¿Sabes qué? Te doy un consejo. Hace muchos años aquí en esta iglesia llevamos una serie que se llamó Grandes Verdades en Libros Pequeños. Y tomamos todos los libros de un capítulo. Judas, pero no Judas el que entregó al Señor, no.
El Judas, que era hermano del Señor Jesús. Sí, para que no le pase como la señora que dijo: mi hijo, tenemos que imitar siempre lo bueno. Mira Judas, que aunque entregó a Cristo, escribió una epístola muy bonita. No es ese Judas, no es ese Judas. Yo sé que el chiste yo se lo he hecho como 10 veces, pero ni modo. El que tiene un pastor viejo tiene que chuparse los chistes de cuando él era chiquito. Cuando yo era joven todo era nuevo. Pero ya, con esta edad que yo tengo, van a tener que oír chistes de 20 años atrás. Oiga, Judas, léase a Judas. Es cortito, es de un solo capítulo. ¿Quién más me dice un libro de un solo capítulo? Tercera de Juan, un capítulo. ¿Y segunda de Juan cuánto tiene? Un capítulo. Filemón, uno. Empiece con lo que tienen uno. Y va a decir: hoy me leí un libro entero de la Biblia. ¡Vaya! Sí. ¿Por qué no? Después siga con lo que tienen 2. Después siga con lo que tienen 3. Y cuando usted verá, se va a dar cuenta de que la Biblia lo va a ir instruyendo en los detalles. Porque es el consejo de Dios. Cristo nos da consejos para aprender a vivir. Como le dijo a estas personas: no entren, no salgan. Salgan corriendo. El que esté en los montes no entre. Quédate afuera. Nos dice Eusebio que muchos se fueron a Perea, a Pella. Y allá en Pella se salvaron. Salvaron hasta inconversos. Que dijeron: ¿qué fue lo que dijo el Mesías ese, el profeta ese? Dijo que huyan. Ah, pues yo huyo. Se salvaron. Así es que el que se lleva del consejo de Cristo se salva. Amén. Síguelo a Él. Guíate de Él. Vive. Dios te llamó a vivir. Dios no te llamó a que te entregues como mártir. ¿Eres cristiano? Sí, pero hay gente que quiere mal. No. Hubo en los tiempos de las persecuciones romanas, que luego que pasó la persecución, después del 325, muchos estaban evaluando si los martirios eran legítimos o no. Y una cualidad que tenía que tener un mártir era que un mártir no podía entregarse. Un mártir tenía que huir siempre y que lo agarraran. El que decía: yo quiero ser mártir, ese no era un mártir de verdad. Entonces algunos decían, y esto quizá le cause risa, que sí, que querían ser mártires. Y cuando lo tiraban, que ellos le veían la boca al león y le veían los dientes. Era el león corriendo atrás de ellos. El juidero en medio del coliseo. No, porque usted no puede pedir lo que usted no sabe. Si Dios nos llama a tener que padecer por Él y por causa de Él y por obediencia a su palabra, padeceremos lo que tendremos que padecer. Mientras tanto, correremos, pero seguiremos llevándonos de su consejo. Cree en Cristo, confía en Él y que Él guíe tu vida. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, muchas gracias por tanto amor que tú nos das en tu Hijo. Vemos tu carácter, Señor. Sí, es verdad que hay juicio, pero es verdad también que tú eres compasivo, Señor. Y nosotros queremos que tú vengas, Señor, pero nosotros te pedimos que tengas misericordia de nuestros familiares, Señor. De nuestros hermanos que aún no han creído, de nuestros sobrinos que aún no han creído, nietos, de nuestra ciudad, Señor, de nuestro país, de este mundo del cual tú dices que no quieres que se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento, Señor. Sabemos que tú no has muerto en vano, Señor, y que tu sangre purifica y santifica. Salva a muchos, Señor. Sabemos que tú verás el fruto de la aflicción de tu alma y quedarás satisfecho. Nosotros no sabemos ese número, pero tú sí lo sabes, Señor. Y sabemos que tú no te complaces en la muerte del impío, sino que tú quieres que viva. Padre, ponemos delante de ti también a Voz, que va a estar 4 meses fuera de nosotros. Sé con él en su viaje. Acompáñalo, guárdale y tráelo a bien para la gloria de tu nombre. Aprovechamos para pedirte por Leslie, nuestra hermana que está aquí, madre de Mirta. La ponemos también en tus manos, nuestra hermana Rosana que está interna, Padre. También por otros hermanos, Señor, que están enfermos, que tú sabes cuáles son. Los ponemos ante ti y nos despedimos con gracia y misericordia.
Tráenos este miércoles a seguir adorándote y el sábado a las 6 a seguir, Padre, cantándote y alabándote a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Permítanme pasar.